susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos acólitos del Averno, a esta nueva entrega del podcast donde hoy sí que vamos a tener dos casos muy significativos e interesantes. Porque yo diría que en España mismo, no hay que irse más lejos, hay familias que parecen cargar con algo más que títulos y tierras. Podríamos decir que son familias en las que la grandeza y la ruina caminan de la mano durante siglos. Familias donde la sangre, el poder y la locura parecen formar una sola historia. Y una de ellas, la primera que se nos tiene que venir a la cabeza, es la de los duques de Osuna. Durante más de 400 años, esta casa nobiliaria ha acumulado poder, escándalos, fortunas inmensas, pero sobre todo, amigos, una cantidad de tragedias que ha hecho que el pueblo llame a su destino la maldición de los Osuna. ¿Pero será solo una leyenda nacida del miedo y la envidia? ¿O hay algo más oscuro detrás de tantas muertes prematuras, locuras, ruinas y caídas en desgracia? Pues hoy vamos a recorrer esa historia. Y lo vamos a hacer como siempre sin adornos, solo con los hechos que la documentación oficial nos permite construir y con la atmósfera que esa larga sombra sigue proyectando. Pero eso no es todo lo que vamos a ver hoy, porque vamos a ir también a Kansas City, muchos años atrás. Vamos a viajar hasta el invierno de 1935, cuando la Gran Depresión todavía apretaba. El crimen organizado controlaba partes de la ciudad, y en un hotel de lujo del centro, algo terrible está a punto de ocurrir. Una habitación, el número 1046. Un hombre que llega sin equipaje apenas. Una puerta que siempre está entreabierta. También llamadas telefónicas misteriosas. Pero sobre todo, queridos acólitos del Averno, una noche en la que el terror entra sin hacer ruido. Lo que ocurrió en esa habitación sigue siendo, casi un siglo después, uno de los casos sin resolver más extraños y perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Así es que esta noche también vamos a adentrarnos juntos en la habitación 1046. Sin más dilación, arrancamos y comenzamos Ecos del Averno.
Bienvenidos. Y con nuestra primera historia de esta noche, todo comienza en el siglo XVI, cuando Felipe II concede el título de Duque de Osuna a Pedro Téllez Girón. La familia ya era poderosa, poseían de hecho tierras inmensas, por ejemplo en Andalucía, además de títulos antiguos y una influencia que llegaba hasta la corte. Pero claro, con el ducado llega también algo más. Una ambición desmedida y un gusto por el exceso que parece transmitirse de generación en generación. El primer duque, y sobre todo su nieto, Pedro Téllez Girón y Velasco, conocido como el Gran Duque de Osuna, marcan el tono de lo que vendría después. Este hombre fue virrey de Nápoles, capitán general, militar brillante y político temido. Pero también, queridos amigos, fue conocido por su vida disoluta, sus escándalos, sus amoríos y su forma brutal de administrar justicia. En Nápoles se llegó a decir que era capaz de hacer cortar la cabeza a un hombre por la mañana y cenar con él por la noche si le convenía. Pero su estrella empezó a declinar cuando fue acusado de participar en la misteriosa conjuración de Venecia. Aunque nunca se probó del todo, perdió el favor del rey, fue destituido y acabó sus días en prisión, esperando un juicio que nunca llegó. Murió en 1624, en la absoluta oscuridad y en la más grande de las desgracias, después de haber tocado durante su vida las cotas más altas del poder. Desde ese momento algo parece romperse en la casa de Osuna. La grandeza sigue, pero la sombra de la caída empieza a alargar sus dedos sobre ellos. A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, la historia de los duques de Osuna se convierte en un catálogo de tragedias que alimentan esta leyenda de maldición. Algunos duques mueren jóvenes, muchas veces en extrañas circunstancias. Otros directamente pierden la razón. Varios de ellos dilapidan fortunas que parecían inagotables. Hay escándalos de todo tipo, escándalos sexuales, duelos, bancarrotas y caídas en desgracia políticas. El caso más extremo podríamos decir que llegó en el siglo XIX, con Mariano Téllez Girón, el 12º duque de Osuna. Este hombre heredó una de las mayores fortunas de Europa. Vivió como un emperador. Gastaba sin medida. Palacios, fiestas, amantes, caballos, obras de arte. Se dice que llegó a tener decenas de sirvientes solo para atender sus caprichos. Su despilfarro fue tan legendario que en Madrid se usaba la expresión «ni que fueras Osuna», para referirse a alguien que derrochaba el dinero sin control. Cuando murió, en 1882, la inmensa fortuna de los Osuna prácticamente había desaparecido por completo. La familia, de hecho, tuvo que vender propiedades históricas, obras de arte y hasta el propio palacio. El último gran duque murió arruinado, dejando tras de sí un rastro de deudas y un linaje que ya nunca recuperaría su antiguo esplendor. Pero esto no acaba aquí, queridos amigos, porque esa maldición no se detuvo solo en el dinero. Como hemos dicho, hubo muchas muertes prematuras. Hubo enfermedades mentales que se repetían, matrimonios desgraciados, y una sensación constante de que algo se rompía cada vez que la familia parecía tocar de nuevo la cima. La gente del pueblo empezó a hablar de una maldición. Algunos decían que provenía de un crimen antiguo cometido por un antepasado. Otros hablaban de cosas más oscuras, como un pacto con fuerzas del más allá. La leyenda creció con cada tragedia que acontecía. Si miramos los hechos con distancia, lo que llamamos maldición de los Osuna tiene explicaciones históricas y humanas muy claras. Los matrimonios entre primos y parientes cercanos, habituales en aquella época entre la alta nobleza,
provocaban problemas genéticos y enfermedades mentales. También tenemos que tener en cuenta que el poder absoluto y la falta de controles llevaron a muchos nobles a conductas destructivas. Las intrigas políticas de la corte española destruían carreras y vidas con frecuencia. Y además, el paso del antiguo régimen a la sociedad moderna arruinó a muchas familias nobles que no supieron adaptarse. Sin embargo, cuando uno repasa la cantidad de tragedias, la repetición de patrones de autodestrucción, locura y caída en desgracia a lo largo de 400 años, es difícil sentir realmente que no hay algo más, algo que va más allá de la mala suerte o de los errores personales. La maldición puede no ser sobrenatural, pero sí que no podemos obviar que existe como un patrón, una sombra que parece perseguir a esta familia generación tras generación. Imaginaros por un momento que sois un duque de Osuna en el siglo XVIII o XIX, que tenéis todo el poder, toda la riqueza, todo el prestigio, y aún así sentís que algo os está esperando, que esa grandeza siempre termina en ruina y que la sangre siempre termina en sangre. Esa sensación, transmitida de padres a hijos durante siglos, también puede convertirse en una maldición real. Yo diría que la historia de los duques de Osuna nos habla de algo más profundo que una simple leyenda de nobles arruinados. Nos habla del precio del poder excesivo, de cómo esa riqueza sin límites puede destruir a quienes la poseen. También de cómo las familias pueden transmitir no solo los títulos y las propiedades, sino también patrones de autodestrucción. Hoy, por supuesto, la casa de Osuna no tiene el poder de antaño. Los títulos siguen existiendo, pero la inmensa fortuna y la influencia política desaparecieron hace más de un siglo. Pero nos queda, queridos amigos, sin embargo, la leyenda, la imagen de una familia que tocó el cielo y cayó una y otra vez. Y queda la pregunta que suele flotar sobre tantas historias similares. ¿Existe realmente la maldición? ¿O realmente somos nosotros quienes, con esas acciones y creencias, terminamos construyendo nuestro propio destino? La maldición de los duques de Osuna, sangre, locura, muerte, y esa sombra, según dicen, que todavía a día de hoy sigue acechando los pasillos de los palacios vacíos. Así es que recordad, queridos acólitos del Averno, a veces la mayor maldición no viene de fuera, sino de lo que llevamos dentro de nosotros mismos. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora, queridos acólitos del Averno, vamos a viajar al 2 de enero de 1935, donde un hombre de unos 30 y tantos años se registra en la recepción del Hotel President, uno de los hoteles, podríamos decir, más elegantes y lujosos de Kansas City. Se identifica como Roland T. Owen. Paga por adelantado y dice que se quedará varios días. No lleva casi equipaje, solo una pequeña maleta y un cepillo de dientes, nada más. La recepcionista sí que nota algo extraño. Ve que el hombre parece un poco nervioso. Mira constantemente hacia la puerta principal. Cuando le dan la llave de la habitación 1046, sube las escaleras en lugar de usar el ascensor. Esa misma tarde, el botones que sube a llevarle toallas nota algo aún más raro. La puerta de esa habitación está entreabierta. El hombre está dentro, sentado en la cama y completamente vestido. Parece como si estuviera esperando a alguien. El botones se acerca y le pregunta si necesita algo. El hombre responde en voz baja: «No, estoy bien».
Esa noche, el telefonista del hotel recibe varias llamadas para la habitación 1046. Siempre es la misma voz de mujer. Pregunta por Roland. A veces cuelga sin más, sin decir nada. Nadie sabe quién es esa mujer. Nadie sabe tampoco por qué el misterioso hombre mantiene la puerta entreabierta. Y sobre todo, nadie imagina que en menos de 72 horas esa habitación se convertirá en una escena de pesadilla. Durante los días 3 y 4 de enero, varios empleados del hotel observan comportamientos cada vez más raros del huésped de la 1046. El hombre, por ejemplo, sale y entra a horas muy extrañas. A veces, cuando vuelve, lo hace con rasguños en la cara. Otras parece haber estado bebiendo demasiado. Siempre, eso sí, deja la puerta entreabierta, aunque el hotel tenga normas estrictas. El 4 de enero, una camarera entra a hacer su trabajo y a limpiar la habitación. El hombre está allí dentro. Le dice que no es necesario que la limpie. Ella nota que hay sangre seca en la toalla del baño. Esa misma noche, el telefonista recibe una llamada de la mujer de siempre. Esta vez habla más tiempo. Se escucha que el hombre discute con ella. Finalmente, al cabo de unos largos minutos, cuelga. El 5 de enero, por la mañana, el Botones sube a la habitación porque el teléfono no deja de sonar. Llama a la puerta, pero nadie le responde. Cuando abre, ya que la puerta estaba entreabierta otra vez, lo que encuentra allí dentro lo marcará para siempre. El hombre está en el suelo de la habitación 1046. Está vivo, pero apenas. Roza la muerte. Tiene las manos atadas a la espalda con un cinturón. Está totalmente cubierto de sangre. Tiene múltiples puñaladas en el pecho y en el abdomen. Le han golpeado también brutalmente la cabeza. Y lo más horrendo, le han cortado la garganta de lado a lado, aunque milagrosamente no le han seccionado la arteria principal. Además, para hacerlo más escabroso si cabe, le han vertido algún tipo de líquido corrosivo, posiblemente ácido, en la cara y el cuero cabelludo. El hombre está semi-inconsciente. Cuando los paramédicos intentan hablar con él en el hospital, solo murmura palabras confusas. Nunca da un nombre claro y tampoco nunca explica qué pasó allí. Muere el 10 de enero de 1935 sin haber podido recuperar totalmente la conciencia. La habitación 1046 del Hotel President se convierte, en cuestión de horas, en una de las escenas del crimen más extrañas que la policía de Kansas City ha investigado jamás. ¿Y por qué? Porque no hay huellas claras, no hay arma del crimen. Y lo más inquietante, queridos acólitos del Averno, nadie parece saber quién era realmente el hombre que se hacía llamar Roland T. Owen. La policía, por supuesto, abre una investigación. Descubren que Roland T. Owen es con casi total certeza un nombre falso. No existe ninguna documentación clara de ese hombre con esa identidad. Aparece una mujer que dice haber hablado con él por teléfono. Ella dice que se llama Ethel. Dice que habían quedado en la habitación, pero sí que su testimonio es realmente confuso y a veces contradictorio. El hombre tenía muy pocas pertenencias, casi no tenía dinero y según varios testigos parecía estar esperando a algo o a alguien. La policía empieza a barajar varias teorías, que era un criminal que traicionó a su banda, que estaba metido en algún asunto de chantaje, que se trataba de un crimen quizás pasional relacionado con esa misteriosa mujer, o que era alguien que sabía demasiado sobre algo muy peligroso. Pero, queridos amigos, ninguna de estas teorías se pudo probar.
Al final, como suele pasar con el tiempo, el caso se enfría. Los años van pasando y la habitación 1046 del Hotel President sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los grandes misterios sin resolver de la historia criminal de Estados Unidos. Porque recopilando datos y la historia que hemos contado, vemos un hombre que llega a un hotel, que usa un nombre falso, que siempre deja la puerta entreabierta, que también hay múltiples llamadas donde habla con una mujer misteriosa. Y lo más duro de esta historia, por supuesto, que termina torturado y asesinado en su propia habitación sin que nadie llegue a saber nunca ni quién era ni por qué lo mataron. El caso de la habitación 1046 nos recuerda algo inquietante, que a veces las personas que parecen más anónimas cargan con los secretos más peligrosos. Porque aquí lo único que vemos es un hombre que nadie conocía realmente, un hombre falso, una habitación que debería haber sido segura y una muerte tan brutal como inexplicable. Sí que, como hemos dicho al principio, en 1935, Kansas City era una ciudad dura, dominada por el crimen organizado y la desesperación de la depresión. Quizá Roland T. Owen, o quien fuera el que usaba ese nombre, se cruzó con algo demasiado grande para él. O quizá fue él quien trajo la oscuridad consigo. Lo que sí sabemos, queridos amigos, es que casi 90 años después, su identidad real y el motivo de su asesinato siguen siendo un absoluto misterio, y que la habitación 1046 sigue ahí. Y hasta aquí, queridos acólitos del Averno, el podcast de hoy. Dos historias totalmente diferentes. Una especie de maldición familiar de gente poderosa con título nobiliario que persiguió y destruyó a este linaje durante más de 400 años, que parece poco, pero son 4 siglos. 4 siglos de muertes prematuras, caídas en desgracia y ruina. Otra, por otro lado, el misterio de un hombre al que nadie conocía ni llegó a conocer, que se registra con un nombre falso en un hotel, que actúa de forma extraña, que siempre deja la puerta entreabierta, que mantiene esas misteriosas conversaciones con una mujer desconocida, y que finalmente acaba horriblemente asesinado y torturado en la propia habitación del hotel. ¿Qué opináis vosotros de estos dos casos? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Conocíais alguno de ellos? Ya sabéis que si queréis comentar podéis dejar vuestros comentarios sobre el podcast de hoy, cualquiera de los casos que hemos tocado, o cualquier sugerencia que tengáis para que hablemos de ella en el programa, en el tablón de comentarios del episodio en cuestión. También recordaros que si tenéis alguna vivencia o experiencia que no podéis explicar y queréis compartir con el resto de acólitos del Averno, podéis mandarnos un escrito, un audio, un mail a testimonios@ecosdelaverno.com. Que tengáis una excelente semana, amigos. Y como siempre os digo, recordad estar en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos, como siempre, la próxima semana, aquí en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno.
que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán.